Va a ser difícil resumir la enorme cantidad de aportes que hemos tenido durante el día. Yo voy a empezar con nuestros keynote speakers, los dos representantes de las grandes mineras que están en el Perú. Ambas son empresas globales que operan en el mundo y que de alguna manera nos ayudan, ¿no es cierto?, a hacer de este país, a adaptar el Perú a esas cada día más exigentes condiciones que requiere la industria minera en el mundo. Empezaremos con Ross Carroll de MMG. Él dio una afirmación que me pareció muy importante, que es que la presencia en las Bambas ha sido transformacional para Apurímac. Los números que presentó eran contundentes. Ha habido más de casi 40 billones, ¿no es cierto?, de soles invertidos tanto en la construcción de la mina como en inversiones adicionales. Representan 1% del PBI peruano, 9% del PBI minero y casi el 72% del valor agregado de la región. Son el 92% de los ingresos de Apurímac y el 15% de las exportaciones de cobre, y presentó unos gráficos muy impresionantes de las mejoras en los indicadores sociales de Apurímac. Cuando uno ve la brecha entre la pobreza del Perú y la de la región Apurímac, ya casi se han cerrado, se ha reducido de manera muy importante. Estableció las prioridades hacia el futuro: trabajar con el gobierno para el desarrollo de Chalcobamba, a generar proyectos socioeficientes y mantener los niveles de producción, empleo e impuestos que ha venido haciendo hasta ahora, a la vez de ayudar en el combate, en el tratamiento del COVID. Brad Wood, el presidente de BHP, he tratado de resumirlo en lo rápido, en lo que he podido, porque es lo que acaba de presentar. Primero, básicamente, empresas como BHP piensan en el largo plazo, y eso es sumamente importante, porque es un compromiso, ¿no es cierto?, con el país y con la operación, y por ello, de alguna manera, viene atado a la sostenibilidad de las operaciones. El cobre, además, ya en el rol global, tiene un rol crítico en la descarbonización, la electrificación y la energía renovable. Entonces, para atender la necesidad global, habló de una inversión impresionante de $500 billones. El cobre es entonces esencial para el desarrollo global y para el desarrollo del Perú, que es, en realidad, parte de un grupo de países privilegiados y que están dotados para ser los proveedores de este importante recurso. BHP va a ser el socio para el desarrollo sostenible y de largo plazo del Perú. La minería, nos dijo, debe aportar al desarrollo social y ambiental de las sociedades en que opera. El propósito de la empresa es juntar a las personas y los recursos naturales para lograr el progreso de las sociedades. BHP es una empresa de alcance global que hace compromisos de largo plazo en las sociedades en que opera. En Chile, tiene un compromiso ya de 30 años con La Escondida, y en Perú de 20 años con Antamina. Básicamente, esta sostenibilidad requiere, y ellos tienen equipos de personas en la zona en las que están para entender sus necesidades y apoyar a las empresas locales y desarrollar la infraestructura productiva y social que la región necesita. Apoyan también la capacidad de la capacitación de sus trabajadores, la equidad de género y la educación de los niños y jóvenes de la región, así como el entrenamiento de los profesores. Son, pues, un motor de desarrollo sectorial de la región y también de los sectores económicos, ya que mantienen contratos de largo plazo con el sector eléctrico. Básicamente, Antamina, y yo creo que esto es algo que compartimos todos, ha sido exitosa en desarrollar sus proyectos en el Perú. Los recursos peruanos son sustanciales y que con las condiciones correctas, las oportunidades que se presentan se van a concretar. Esto es básicamente lo que nos expusieron las empresas mineras que están en nuestro país. Y de acá ya quisiera un poco resumir lo que tuvimos en la mañana en los dos temas importantes. Primero, el consenso para el desarrollo sostenible, y luego por la minería en el largo plazo. Empezamos con el tema de los consensos para el desarrollo sostenible. Roque Benavides nos dijo que la inversión, la privada y pública, es el principal motor del progreso económico que permite el desarrollo de un país. Walter Gutiérrez dijo una frase interesante, que es la ventaja competitiva de Chile y el Perú es la minería, y que no habrá desarrollos fundamentales no habrá derechos fundamentales de las personas sin crecimiento económico. La responsabilidad social, dijo Roque Benavides, tiene que pasar de un concepto antiguo donde la empresa es el centro, que es un rol más asistencialista de la empresa, a un concepto más moderno de pacto global,
donde la empresa, Estado y sociedad tienen responsabilidad compartida. Las empresas tienen que ocuparse de una inversión eficiente y responsable con una visión de responsabilidad social compartida. El Estado tiene que definir reglas, generar un entorno favorable a la inversión, proveer servicios básicos y asegurar la distribución eficiente de la riqueza. Roel Sánchez, el ex rector de la UNSA, recalcó que había ausentismo del Estado, había informalidad en su representación y había un exceso de burocracia. En tercer lugar están las comunidades. Tienen que abrirse a conocer los beneficios que da la empresa privada y coadyuvar a un clima de entendimiento y desarrollo de las capacidades para un trabajo conjunto. Concluyó que hay que trabajar en un plan de desarrollo concertado, que es pasar de una visión sectorial del desarrollo a una visión más de desarrollo territorial. Aquí es que entra el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y que dice que en realidad necesitamos hacer un pacto por el desarrollo de la minería, pero con respecto a los derechos humanos. Dijo que la minería y los derechos fundamentales no son gratis, cuestan. Las empresas no pueden prosperar en unas sociedades que fracasan. La reducción de la pobreza que hemos alcanzado en todos estos años se detuvo en los últimos años porque nos aparcamos en una crisis política sin salida. Incluso antes de la pandemia ya sufríamos brechas sociales importantes que se agravaban con la pandemia y que hay que empezar a cerrar. Por eso propuso un pacto de desarrollo de la minería y un vínculo de ese desarrollo con el desarrollo de derechos fundamentales. Dijo que los requisitos para tener éxito en este pacto entre la minería, el desarrollo minero y el desarrollo de los derechos fundamentales eran dos. Primero, había que reconocer que no habíamos tenido éxito y que había que capitalizar en nuestros errores. Roque Benavides dijo algo parecido, que hemos avanzado, pero que aún nos falta. Es decir, la discusión de crecimiento y desigualdad aún subsisten, millones de personas siguen en la pobreza extrema y sin acceso a servicios públicos, el cambio climático continúa, tenemos altos niveles de informalidad y un déficit de infraestructura productiva y social. El otro tema, la otra condición, teníamos que evitar el cortoplacismo, es decir, estacionarnos en el corto plazo sin saber a dónde ir. Y para ello teníamos que terminar con algunos mitos. El primer mito es que el Perú, en realidad la mayoría de los peruanos está en contra de la minería. Recalcó que en el Perú existen 100 unidades mineras activas y 82 conflictos, de los cuales solo el 12%, o sea, 10 casos, son casos de oposición a la minería. La mayoría de los conflictos se dan por un tema de relacionamiento. El otro mito es que las leyes y las constituciones son los únicos motores de cambio y que el poder político es temporal y limitado. Por ello propuso implementar desde la Defensoría una unidad que permita perfeccionar los procesos de diálogo y hacer el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. También dijo que para ello se requiere entre el desarrollo de los proyectos un conjunto de indicadores de evolución de los derechos humanos. La propuesta de Roel Sánchez de crear un centro de solución de conflictos en las universidades le pareció al defensor del pueblo una idea muy feliz, ya que para innovar y mejorar la gestión del diálogo, los jóvenes son cada vez más importantes en la toma de decisiones. Andrés Barbé, el embajador chileno, resaltó que hay que prestar atención a la generación que viene, pues son los jóvenes los que van a recoger lo hecho para mandar en el futuro. Luego vino Max Hernández con una muy inspiradora charla sobre el proceso de construcción de consensos. Dijo que en realidad en castellano no hay una traducción exacta para lo que se llama consensus building, que es el énfasis en el proceso mismo de la construcción del consenso y no en su resultado. Habló que los actores del proceso de construcción de consenso tienen que contar con la confianza de los ciudadanos para así evitar la tentación de salir al público y transar los procesos, o truncar los procesos, perdón. Para ello, los actores deben empezar por conocerse y escucharse entre sí. La condición sine qua non para que esto tenga éxito es que tiene que haber confianza y mucho mutuo respeto, y que la confianza ha sido muy dañada por la pandemia y la crisis política. Roel Sánchez, el rector de la UNSA, incorporó la noción de transparencia para generar esa confianza. Dijo Max Hernández que cada actor tiene que encontrarse con el otro para construir esa confianza y que todo encuentro en un primer momento tiende a ser un encontronazo. Por ello, tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro y entender no solo sus razones, sino también sus sinrazones. Y para aceptar las razones del otro, necesitamos compartir un marco conceptual. Las elecciones recientes nos han dejado una división enorme de los votantes en dos mitades. Entonces, ¿cómo hacer que en el actual contexto de dos comunidades con diferente acceso a la información y diferentes marcos conceptuales y diferentes racionalidades, las dos comunidades encuentren una razón entendible para todos y que permita entender los beneficios de todos? Dijo que había que, para ello, ¿no es cierto?, la propuesta es propiciar las actitudes dispuestas a un diálogo.
es decir, conocer al otro y permitir que ese otro nos interpele y nos permita descubrir cosas que antes no sabíamos sobre nosotros. El embajador de Chile abonó acá en esta discusión y dijo que en realidad los chilenos nos había costado mucho entendernos entre nosotros mismos en el momento oportuno y que había un rol político muy importante en estar en la comunidad para explicar permanentemente. Roel Sánchez también abonó en la discusión diciendo que había que generar ciudadanía y que el rol de la educación era muy importante. Luego pasamos a las actividades de la tarde, ¿no es cierto? Y ya hablando de la minería peruana en el mediano y largo plazo. El ministro de Recursos Naturales y Agua de Australia, introducido brillantemente por la embajadora australiana Diana Nelson, dijo que en realidad, primero, empezó su alocución hablando de que Australia tenía una relación muy estrecha con el Perú. Dijo que en realidad estábamos en un momento global importante. La economía mundial crecería 6% en el 2021 y 4% en el 2022, que son muy buenas noticias para el sector minero y que es un sector que se ha mostrado muy resiliente. Mostró cifras impresionantes en cuanto a la inversión, producción, exportaciones y empleo del sector en Australia. Habló también de la importante cooperación entre las empresas y las autoridades subnacionales. Y para ello, digamos, nos ejemplificó el ejemplo mundial que significan los METs en Australia en cuanto a tecnología e innovación, especialmente en un entorno de pandemia. Australia, por ello, es un país aliado para nosotros en el desarrollo de una discusión minera que sea exitosa, porque la minería ha contribuido al desarrollo de la prosperidad de ambas economías, tanto la peruana como la australiana. Las empresas mineras australianas están comprometidas con el desarrollo del Perú en el largo plazo. El sector METS en realidad genera importantes enseñanzas y creo que para poder generar en el Perú ese tema de desarrollo sostenible de las regiones de nuestro país, es decir, que el desarrollo trascienda al sector minero y que las regiones puedan independizarse de este sector. Habla de la colaboración entre la industria, sus proveedores, el gobierno y la academia. Un marco legal robusto que fomente el diálogo y la construcción de confianza. Un ambiente idóneo para la innovación. Capacidad avanzada en el tratamiento de relaves, tratamiento de agua y medio ambiente. Transformación digital de las empresas para operar en un entorno post-pandémico. Construcción de empresas mineras más eficientes. Una distribución inclusiva y participativa de los beneficios de la minería y creciente participación en el empleo. Esto en realidad es muy parecido y está en un nivel de avance muchísimo mayor que los objetivos probablemente que muchas de las empresas locales tenemos y de las cuales debemos aprender. Por ejemplo, Roque Benavides habló de objetivos de Buenaventura que encajan perfectamente en estos temas que se hablaba del sector METS en Australia. Habló de que los objetivos son un manejo integral del agua, mejora en la empleabilidad de la región, condiciones para la competitividad, básicamente en la infraestructura, y diversificación de la productividad local. Ahí, el embajador de Chile habló una cosa que yo comparto, que es muy bueno tener minería, pero no es tan bueno depender únicamente de ella. Y entonces tenemos, digamos, en estos objetivos de las empresas peruanas, que aprender mucho probablemente de los encadenamientos que el sector ha generado en un país como Australia. Australia, en este sentido, como país aliado, nos va a permitir, primero, compartir experiencias con el Perú, ayudarnos a establecer un programa de desarrollo para las regiones peruanas y oportunidades enormes para compartir tecnología. Julio Velarde nos habló ya de un tema macroeconómico mucho más amplio. Dijo que en realidad el aporte de la minería a la economía peruana ya la conocemos y es innegable. No solamente es el 10% del PBI y el 60% de las exportaciones, sino recalcó la importancia de la cadena exportadora para lograr la competitividad. Y básicamente, dijo que el Perú había crecido, tiene un crecimiento muy por encima, o casi el doble del promedio regional, básicamente impulsada por la inversión minera. Recalcó o describió algunos estudios donde dicen que los países son los que tienen crecimiento basado en las exportaciones y que a la minería se le añade crecientemente la agroindustria. Dijo que repetir la experiencia asiática del crecimiento de exportaciones por la industria ligera ya se habría agotado y que el único país en la región que queda con ese tipo de modelo es México. A pesar de la buena performance de la economía peruana, hay sectores que no se han beneficiado. Y eso no es por un problema del sector minero, es un problema que tenemos en parte por la baja calidad de los servicios públicos y la poca eficiencia en la regulación y la falta de liderazgo político. La minería tiene un potencial enorme y eso lo demuestran Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Canadá.
que son países que se han hecho ricos gracias a la minería. Esto lo enfatizó muy claramente Juan Luis Kruger. El crecimiento, pues, es un proceso sostenido que requiere del sector privado más que del sector público, concluyó. El CRU, el grupo, básicamente lo que nos dijeron es que la pandemia había implicado la mayor caída en el PBI global de los últimos 40 años. Y a ello le ha seguido el mayor crecimiento también de los últimos 40 años, lo cual coincide, ¿no es cierto?, con el ministro australiano en que estamos en un año, importante para el sector. Lo que sí nos dijo es que esto, más que un superciclo, parece que estamos en un ciclo de negocios muy puntual. La visión optimista que teníamos todos sobre el mercado de commodities podría haberse frenado un poco. Primero, los estímulos económicos de Estados Unidos y Europa hacen un fuerte énfasis en la economía verde, y eso va a incrementar cada vez, la economía verde será cada vez una parte mayor de la demanda por los commodities. Sin embargo, en China sí hay un cambio en el modelo económico que busca una menor dependencia del sector inmobiliario y una mayor dependencia y una mayor importancia hacia el consumo interno. Eso, de alguna manera, hace pensar, ¿no es cierto?, que eso podría jugar adversamente en el tema de los commodities. Hay un pipeline enorme de proyectos en el mundo, pero hay una creciente incertidumbre sobre la viabilidad social de esos proyectos. Acá Luis Rivera dijo que en esta situación la competitividad se hace cada vez más importante en un ecosistema cada vez más exigente, lo que incluye que la discusión sobre impuestos sea de alguna manera enmarcada en este nuevo ecosistema global. Julia Torreblanca y Juan Luis Kruger dijeron que las empresas peruanas vienen adoptando estándares ESG crecientemente, básicamente porque se lo exigen los inversionistas y los reguladores. Esto es más aún en las empresas que cotizan en los mercados de capitales. Entonces, la mayor demanda de la economía verde y vehículos eléctricos que van a generar el acondicionamiento para un superciclo de los commodities, en verdad encuentran en mayor estándar ESG, de alguna manera, una limitación para que este megaciclo dure muchísimo más tiempo. Finalmente, ya entramos en el ámbito local. El ministro de Energía y Minas, sí, de alguna manera ratificó que hay un portafolio enorme en el Perú de casi de 50,000 millones de dólares. Anotó que se está trabajando, hay una mesa de trabajo entre el MEF, el MINEM y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Julia Torreblanca resaltó la importancia del ministerio en el desarrollo de los proyectos mineros en el Perú. La política del Ministerio de Energía y Minas habló de la revisión y modernización de la Ley General de Minería y habló de una nueva ley para la mediana y pequeña minería. En realidad, esto contrarrestaría con la Comisión Minera para el Desarrollo Sostenible, que de alguna manera llegó a la conclusión que no se necesitaba necesariamente una nueva ley, aunque sí hay cosas que probablemente habría que adaptar. Habló también, y en eso coincidieron todos los panelistas, que se tiene que trabajar hacia una menor tramitología, y se enfatizó el tema de la ventanilla única. También habló de una mayor presencia del sector en las regiones, una mayor presencia multisectorial, de energía y minas, agricultura y el Ministerio de Cultura. Desarrolló también el enfoque territorial del que ya había hablado en los ponentes de la mañana, tanto Roque Benavides, sobre todo Roque Benavides. Dijo también que enfatizaría el seguimiento de los proyectos en el entorno, como dijimos, cada vez más difícil de licencia social. Habló también de una nueva ley del canon, y acá comparte, ¿no es cierto?, la preocupación de muchos actores de que el modelo de distribución de la riqueza minera tiene de todas maneras que mejorarse. Los recursos, dijo, la idea de este nuevo proyecto en el cual están trabajando coordinadamente con el Congreso, no solo deberían ser para la infraestructura, sino también para proyectos de desarrollo productivo. Y además mejorar esa distribución del canon que aparentemente no está llegando al usuario final. Ruiz Rivera acotó también que debería trabajarse el tema de mejorar los instrumentos de distribución, como el caso de obra por impuestos, etc. Habló también el ministro de la Infraestructura. Mencionó dos proyectos importantes que generan rentabilidad económica y social, el Tren Nodo Sur Andino Marcona y el Tren Cajamarca-Bayobre. Se habló también del rol de la infraestructura compartida, gestión de servidumbres y adquisición de terrenos. Y es la parte complicada, ¿cómo vamos a gestionar esos proyectos para que se hagan realidad? Luis Rivera contó que los proyectos de infraestructura tienen que estar engranados en un plan integral, tienen que estar relacionados a un puerto, se tiene que entender cómo van a hacer estos para estar engranados en el plan integral de infraestructura que permita maximizar su rentabilidad económica y social. El gobernador regional de Purímac, Baltasar Lantarón,
Nos dijo que ya hay un compromiso de las Bambas para el adelanto del Cano. Esto coincide con lo expresado por Óscar en la mañana y Julia Torreblanca en la importancia que tienen los proyectos mineros en los ingresos de las regiones. Son en realidad casi la parte fundamental de los ingresos de esas regiones. La región ya viene trabajando una cartera de proyectos, dijo, para invertir con los candados adecuados. Reconoce que no se puede soltar el dinero tan fácilmente porque hay que cuidar el dinero digamos, que llega a las regiones. La meta, pues, es cerrar las brechas de salud y educación e infraestructura y en agricultura y la conectividad para ganar mercados. Ese es el objetivo. La necesidad, habló también, y esto coincide con todos, es que necesitamos generar el consenso para el desarrollo de Apurímac. Esto enmarca muy bien en el tema de desarrollo territorial. Y la minería tiene que ser la palanca para ese desarrollo. Se necesitan soluciones creativas para lograr esos consensos, empresa, Estado y comunidad. Creo que lo dicho por Max Hernández en la mañana nos puede ayudar a conseguir esos consensos. Necesitamos, pues, relaciones sostenibles y no solo soluciones de conflictos. La empresa debe exigir al Estado que modernice su proceso de inversión pública, porque necesitamos tener un Estado más ágil. Hemos hablado de todo el tema de las regulaciones. Necesitamos un Estado tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Por supuesto, Julia Torreblanca comparte plenamente la necesidad de regulaciones más eficientes. Creo también, y esto lo dijo el defensor del pueblo, no solo las regulaciones van a lograr los cambios. Necesitamos, obviamente, generar los consensos, hacer política y mejorar la gestión. Dijo también que necesitamos adecuar la ley de minería a los tiempos actuales para potenciar la cadena de valor del sector y desarrollar las industrias de valor agregado. Esto está en coincidencia con lo que nos dijo el Ministerio de Energía y Minas, donde básicamente se quiere adecuar la ley del canon para que también contribuya al desarrollo productivo y establezca un mayor desarrollo productivo en la región. Dijo, pues, concluyó que no solo se requiere aumentar la competitividad, sino generar la riqueza que se concrete en oportunidades de desarrollo. Es decir, todos estamos pensando en que en realidad necesitamos que las regiones sepan qué hacer una vez que se va la minería. Es decir, hay que independizar a las regiones del desarrollo de las minerías, que es un poco lo que dijo Roque Benavides. Es decir, necesitamos, ¿no es cierto?, que en realidad la responsabilidad no sea solo del sector minero, la sociedad en su conjunto tiene que planear qué hacer con su futuro. Eso es básicamente el resumen del día de hoy. Muchísimas gracias.